Y bueno, los dejo a todos invitados para poder informarse mejor respecto a este programa que nosotros compartimos con nuestra comunidad. Bueno, primero que todo, todos estamos siendo muy impactados respecto a esta crisis. Nos afecta en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en todo nuestro círculo cercano, pero también en lo que es nuestro país. Y bueno, con esa visión, con ese sistema de que al final no es algo que nos duele solamente a nosotros, sino que a toda nuestra comunidad, a nuestra sociedad, que yo he preparado esta presentación. Bueno, como agenda, mostrarle una fotografía de lo que ha sido el impacto de esta crisis, de la evolución que hemos tenido en el último tiempo en nuestro mercado laboral y también cómo se relaciona con la organización y en particular al área de gestión de personas o recursos humanos. Me voy a referir a algunas dimensiones de lo que es distintos subsistemas, procesos de gestión de personas en cuanto a la organización del trabajo, por ejemplo, los tipos de flexibilidad laboral que nosotros tenemos, eso se refiere a la organización del trabajo, relaciones laborales, compensaciones, temas de reclutamiento también y el foco que debiésemos poner en ello respecto a la pérdida también de empleo que hemos tenido en diversos grupos desventajados y también algo muy importante asociado a la salud ocupacional. Bueno, primero que todo es que el deterioro del empleo es algo que realmente incrementa todas las desigualdades sociales antes que ya teníamos de la pandemia y que se incrementan mucho más con esta crisis sanitaria. Eh, las organizaciones, para toda la gente que es parte de nuestro mercado del trabajo, es la principal fuente de ingreso. Entonces, el tener no solamente ingresos que no sean adecuados, sino que también condiciones de trabajo que afecten su calidad de vida y aquellos también de quienes son responsables, es algo que les compete a todas las organizaciones. Tenemos muchas organizaciones, por ejemplo, como la OIT, que siempre continuamente hacen un clamor a lo que es el trabajo decente, a tener buenas condiciones de empleo para nuestros trabajadores y también lo que es el diálogo social, de cómo podemos entendernos mejor, conocer mejor las realidades y buscar acuerdos que sean beneficiosos no solamente para un grupo particular de la organización o para el capital, sino que para todos los que son miembros de la comunidad. Lo otro, la calidad del empleo respecto a las condiciones contractuales, es algo también que es muy importante. Y bueno, nos interesa conocer cómo reaccionan los distintos mercados laborales, nuestro sistema económico ante estos desafíos y ante este contexto desequilibrado que vivimos hoy en día en lo económico y en lo social. Bueno, les quiero presentar acá respecto a lo que ha pasado en otras crisis y cómo ha evolucionado respecto a lo que tenemos hoy en día. Y cuando tuvimos, por ejemplo, la crisis del año 2008, se destruyeron muchos empleos de la misma manera que se están destruyendo hoy en día. Y la recuperación de ese empleo principalmente se dio en empleos que no necesariamente es de la mejor calidad, empleo que es part-time, que es estas barras azules que se muestra acá, y empleos también informal, empleos que hoy en día, sobre todo con la uberización de la economía, de hecho no tienen ni siquiera contratos de trabajo por alguna hora definida, y bueno, eso es probablemente algo que nos volverá a pasar luego de esta crisis. Nos vamos a recuperar, eh, pero cómo nos recuperamos es una pregunta importante porque no todas las personas se van a poder reintegrar con un empleo de calidad, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la historia anterior. Luego, también comentar que en las últimas décadas, comparando, por ejemplo, la evolución de remuneración entre el año 95 y 2000 versus el 2013 y 2018, en la mayoría de las economías del mundo, son países de la OCDE, en desarrollo, muy próximos a estar en vía de desarrollo, las remuneraciones se han visto estancadas o se han visto reducidas, mientras el Producto Interno Bruto de todos los países ha estado en incremento y el costo de vida también ha estado en incremento, y eso ha tenido como efecto, como vemos en el gráfico de más abajo, que ha crecido la pobreza relativa en muchas sociedades. Y bueno, eso es algo que nos compete porque al destruirse el mercado del trabajo, al disminuir las remuneraciones, a dejar de participar los grupos desventajados, es algo que nos va a afectar como sociedad respecto a este incremento de la pobreza en nuestro país. Bueno, y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo ha evolucionado la situación en Chile?
Acá muestro a la izquierda cómo han ido variando del año 2017 al año 2020 lo que son los salarios nominales, que incluyen la inflación, y los salarios reales, que en el fondo cuánto incrementan, descontando la inflación, las remuneraciones en Chile. Y bueno, vemos que a lo que es más o menos abril de este año, que es hasta la fecha que se ha hecho la medición del índice de remuneraciones y el índice del costo de mano de obra, tenemos una reducción de los salarios tanto nominales como reales. Entonces, ese estancamiento y esa reducción que vimos a nivel global también acontece en Chile. En cuanto a cómo se afectan también las remuneraciones por sector económico, industria, y así como también el empleo, la tasa de empleabilidad, los únicos sectores que se salvan de esto, viendo la medición entre abril del año pasado y abril de este año, que es la última medición que contamos, solamente serían que estarían teniendo una evaluación positiva las instituciones financieras, bancos, seguros, las instituciones de salud por la alta demanda también ante la pandemia, y la administración pública. Sin embargo, todas las otras actividades económicas, esto solamente considerando abril, esto va a ir cada vez peor, minería, enseñanza, transporte, etcétera, han tenido una disminución en lo que es su índice de remuneraciones y también su índice de empleo, pero especialmente lo que son sus tasas de empleo. Eh, Luego, ¿cómo estamos nosotros respecto a Latinoamérica? Y bueno, la verdad es que a pesar de tener bases fuertes como economía, como sociedad, no estamos tan bien como pudiésemos querer. En Latinoamérica, la cantidad de industrias, el sector económico que se encuentra en un riesgo medio alto, que es la barra verde, o alto, que es la churada celeste, es cercano al 58-59%, y en Chile más del 50% de la industria de los sectores económicos, que son los que aparecen acá abajo, también entran en una zona de riesgo medio o riesgo alto. Y eso, bueno, se ven especialmente en sectores de comercio, reparación de vehículos, industrias manufactureras, etcétera. Entonces, considerar que nuestra economía tiene base fuerte, pero eso no quita que el empleo y los trabajadores que pertenecen a estos sectores de alto riesgo o riesgo medio alto también se van a ver afectados, al igual que el resto de los países latinoamericanos. Respecto a las tasas de empleo y de ocupación en Chile, hemos tenido una contracción importante. Si vemos, por ejemplo, la tasa de ocupación nacional, que es la línea azul, o también la línea media naranja, roja, tasa de desocupación en la región metropolitana, la última medición oficial de la encuesta nacional de empleo marcó un poco más de 9 puntos, cercano a los 10 puntos. Sin embargo, mediciones de otras encuestas longitudinales, por ejemplo, esta de encuesta Estudio Longitudinal de Empleo COVID-19 de la Universidad Católica, ya muestra una tasa de desempleo del 11,2%. Y bueno, eso considerando la última medición de mayo, en junio y probablemente julio, luego que cambien ciertas condiciones de empleo para algunos trabajadores, eso también vamos a tener una variación negativa. Respecto a cómo es el impacto en distintas industrias, ya le mostraba anteriormente a nivel de Latinoamérica cuáles eran los sectores más afectados, y dentro de Chile, haciendo la medición del trimestre móvil entre diciembre y febrero de 2020 a febrero-abril 2020, tenemos que las actividades de alojamiento, servicio de comidas, donde hemos tenido mayor variación de ocupados, se ha perdido empleo ahí, también en lo que es agricultura, ganadería, el sector de la construcción acá, pero básicamente todas las industrias, con excepción de la actividad de financiamiento, bancos, intermediación financiera, etcétera, son aquellas que han tenido un incremento positivo, pero todo el resto ha sido negativo, y solamente haciendo énfasis a la medición de abril. Por lo tanto, debiésemos esperar aumentos mayores de tasas de desocupación o desempleo en los próximos meses. Bueno, el impacto de la pandemia lamentablemente golpea con mayor fuerza a los grupos vulnerables o los grupos que han tenido menor participación o han sido más desventajados respecto a la igualdad de oportunidades en nuestro mercado laboral, y eso es en particular a las mujeres. Los sectores que son más feminizados en las industrias tales como comercio, hotelería, gastronomía, servicios, son aquellas que han tenido mayor impacto en el empleo. Y bueno, eso sumado también que el rol social que se le
asigna a la mujer, donde se le carga la mano respecto a responsabilidades domésticas, de cuidado y ahora también de tutoría, también en términos de enseñanza de niños pequeños, hace que tanto la carga laboral, el impacto que está teniendo el mercado laboral, eh, y también lo que es el rol que están desempeñando en sus hogares, tenga un golpe mucho mayor hacia las mujeres respecto a otros grupos de trabajadores. Bueno, también las tasas de desocupación, de desempleo, lamentablemente afectan a la gente que más necesita trabajar, que más necesita de ingresos. Si nosotros vemos acá los quintiles de menores ingresos, el quintil 2 y el quintil 1, aquí tenemos el 40% de la gente que reporta menores ingresos. Las mayores tasas de desempleo están en esos quintiles. Por eso la necesidad siempre es de poder ofrecer algún tipo de oportunidad laboral, de alternativa para estas personas, porque si no, la crisis en sus condiciones también precarias ya de calidad de vida les va a afectar siempre mucho más a ellas. Bueno, y pregunta, ¿cómo puede la organización enfrentar este escenario de crecientes desigualdades? Eh, Eso es un gran desafío que tenemos para todas nuestras organizaciones hoy en día. Esto es una encuesta del termómetro social del Centro de Microdatos y bueno, las necesidades que tienen muchas personas, especialmente de ingresos bajos, acá tenemos personas, por ejemplo, que ganan menos de 540.000 pesos mensuales por hogar, eh, ellas reportan que el 61,1% de los hogares declara falta de ingresos por tener que dejar de trabajar. Y esto ya es súper dramático. El 42,6% de ellas tiene dificultad para acceder a alimentos y suministros básicos. O sea, esas personas están sufriendo carencias que les va a marcar y les va a traumar toda la vida por el hecho, por ejemplo, de no tener acceso a alimentos y a poder pagar, no sé, calefacción, transporte, una serie de servicios que son necesarios para su día a día. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para la gestión de personas en este desafío de crisis? Eh, bueno, la gestión de personas por cuestiones de interrupciones laborales, por readecuaciones en lo que es la organización del trabajo, por cambios en lo que es, no sé, los turnos, la flexibilidad laboral, la salud ocupacional, de cómo le pagamos a la gente, de las relaciones laborales con distintos grupos negociadores, sindicatos, etcétera, es una de las áreas que ha sufrido un mayor impacto dentro de las organizaciones y ahí, bueno, toda mi empatía para los colaboradores, profesionales del área de gestión de personas, porque conozco por distintos testimonios todo lo que ustedes también están sufriendo, no solamente por su realidad propia, sino que también en términos de contención de todas las personas de las cuales ustedes son responsables. Bueno, y pregunta general, ¿en qué área de su proceso de gestión de personas debemos poner foco? Estos son algunos de los que aparecen con mayor frecuencia, recurrencia en distintos reportes y son los que les voy a mencionar en esta exposición. Bueno, en términos de relaciones laborales, acá les quiero mostrar una encuesta de Latinoamérica y también comparación global de la empresa Mercer, ellos ven distintos temas de compensación y gestión de personas. Y bueno, ¿cuál es el impacto de las respuestas operacionales de la empresa frente al COVID-19? Impacto total o impacto significativo, por ejemplo, cerca de un 30 y tanto por ciento, más un 5% más o menos, que tiene un gran impacto en lo que es el cese o interrupción de sus operaciones. Y acá, bueno, se ve que en Latinoamérica, quizás por las condiciones de tecnología, de cómo organizamos nuestro trabajo, estamos no tan bien preparados quizás como otros países desarrollados. Una de las principales prioridades en este impacto, bueno, como llamado y como lo hemos visto también en términos públicos, de cómo podemos hacer para mantener y proteger los vínculos laborales con las personas. Los vínculos laborales son las cosas que pueden estar en el punto de inflexión de que una persona, por ejemplo, pueda pasar a ser pobre en los próximos meses y quizá el reintegro de esa condición puede tardar más que años, ¿no? En cuanto a Chile, llevamos 600 y tantos mil, 700 y tantos mil empleos que han sido interrumpidos y bueno, como gran pregunta, ¿podrán retornar a su empleo esas personas? Esperemos que sí.
Bueno, si consideramos las personas que han tenido interrupción laboral, recordemos que a mayo, de acuerdo a la encuesta longitudinal de la Universidad Católica, la tasa de desempleo era el 11%, pero si decimos que, por ejemplo, esos 600 y tantos mil, casi 700 mil trabajadores, se va a cesar, se va a interrumpir lo que es su relación de empleo, o sea, en la práctica van a ser desvinculados, nuestra tasa de desempleo pudiese crecer cerca de 8, 9 puntos, llegando a niveles cercanos al 20%. O sea, eso es lo dramático de nuestra situación de empleo para los próximos meses. Ojalá que podamos buscar distintos mecanismos, fórmulas para que eso no suceda, pero yo quiero en el fondo poner esto como alerta porque la catástrofe de que pudiésemos llegar si esas personas terminan siendo desvinculadas, pudiese ser muy malo para nuestras organizaciones, que son los mismos trabajadores los que quizás están mejor preparados para levantar sus propias organizaciones y también en aspectos sociales. Bueno, como desafío principal, ¿qué opciones podemos tomar para tratar de cambiar esa condición de interrupción a que sea un empleo regular más que una desvinculación permanente? En términos de relaciones laborales, bueno, la gente, tanto a nivel individual, a nivel como de grupos de trabajadores, reportan en distintos medios, en distintas también encuestas, que están viviendo bajo una incertidumbre. Sin embargo, tenemos buenos ejemplos de organizaciones, de empresas que han logrado entrar en un diálogo, en acuerdos, buscando la mejor conveniencia tanto para los trabajadores, para la empresa. Yo creo que la evidencia es evidente para que la gente y también los empleadores puedan entender que el miedo del desempleo es una realidad para los trabajadores. Entonces, aquí el llamado es a tratar de considerar a los distintos grupos de trabajadores para buscar estos acuerdos. Hay muchas veces, por ejemplo, conversando con algunos gerentes de recursos humanos, que uno quizás tiene, por ejemplo, la necesidad de desvincular ciertas personas, y si uno pudiese llegar a algún tipo de acuerdo y conversar, efectivamente hay trabajadores que quieren ser desvinculados porque están en una situación cerca quizás a su retiro, porque les conviene quizá algún tipo de indemnización, por distintas razones, porque su salud quizá no la acompaña tanto en el último tiempo. Entonces, por ejemplo, en vez de unilateralmente tratar de decidir quiénes son las personas que debiesen ser excluidas, si uno pudiese conversar, llegar a acuerdos de reducción de jornada, de turnos, de reducción quizá de nuevas condiciones contractuales, pudiésemos evitar esa salida tan negativa que pudiese ser la pérdida de empleo. Bueno, tenemos buenas prácticas, pero también tenemos malas prácticas. El ejercicio también, a veces nuestra ley es bastante liberal, bastante permisiva respecto a la discrecionalidad que puede ejercer el empleador y bueno, no necesariamente manteniendo estándares éticos, sino que protegidos por la ley, se pueden producir efectos de hostigamiento y de decisiones unilaterales que terminan afectando a muchos grupos de trabajadores por no haber entrado en este diálogo, en este acuerdo de qué es lo mejor para ambas partes. Como desafío, bueno, planificar el retorno a los trabajadores suspendidos, yo creo que, y planificar el retorno a una operación ya donde la gente pueda, en un momento de habiendo dejado la cuarentena, pueda volver a sus lugares de trabajo, siempre buscar, ojalá, el diálogo a medida alternativa. En Chile no estamos muy acostumbrados al diálogo, el diálogo en general, por ejemplo, con grupos de trabajadores, sea más bien en términos de acuerdos colectivos, de contratos colectivos, por negociaciones que son parte de la programación, pero no necesariamente dentro de un diálogo permanente. Y yo creo que esta es una tremenda oportunidad para tratar de ayudarnos todos, de los trabajadores, ayudar a su empresa y buscar algún tipo de solución que sea, ojalá, beneficiosa o la menos mala posible, porque no siempre acá vamos a llegar a un óptimo que sea lo mejor para todo el mundo, sino que todos tenemos que hacer algún tipo de sacrificio, pero ese sacrificio es mucho más rico en cuanto al resultado cuando puede ser mejor para las distintas partes involucradas.
En cuanto a compensaciones, bueno, ya veníamos con una demanda importante cuando veíamos cuáles eran las prioridades de la gente para generar cambios sociales, cuando tuvimos nuestra crisis en octubre pasado y se prolongó por varios meses. Una de ellas tiene que ver con los ingresos, que la gente no podía solventar su coste de vida. Entonces ahora, con menores ingresos en sus operaciones productivas de las organizaciones, mayor presión también le ponemos a las compensaciones y a este clamor, requerimiento que había de distintos sectores de la población. También, bueno, estamos a la espera de la respuesta fiscal del subsidio en ingresos de hogares. Yo creo que es una medida muy positiva que va a reducir temporalmente lo que es la incertidumbre y las tantas carencias que tienen grupos que ya están sufriendo del desempleo o de reducciones importantes en su ingreso. Pero bueno, como aún no se ha materializado, hay gente que vive todavía en esa incertidumbre. Y bueno, ¿qué podemos hacer organizacionalmente para mejorar y reducir esa incertidumbre? Cuando le preguntamos a la gente, esta encuesta del Centro de Microdatos, usted piensa que durante los próximos 3 meses el ingreso de su hogar, la mayoría de la gente, casi el 60%, dice que bajará. Entonces, eh, ¿qué distintos mecanismos podemos dar? Es difícil proyectar y dar certezas, hacer predicciones de lo que puede hacer capaz la organización de hacer de aquí a fin de año, a 6 meses, un año, pero quizás con certezas que pudiesen darse a los trabajadores, ya, mira, de aquí a los próximos 2 meses yo te voy a asegurar esto, o vamos a convenir esto otro, ya es un avance respecto a no saber nada. Entonces, ahí el llamado es a buscar, a mejorar la comunicación en la medida de lo posible dentro de las cosas que es capaz de hacer la organización hacia sus trabajadores y así reducir esa incertidumbre. En términos de acciones de compensaciones, acá tenemos una encuesta de Mercer de qué distintas acciones han implementado las compañías respecto a aumentos por mérito. En Latinoamérica no hay una congelación salarial en toda la empresa para el 2020, estamos considerando retrasar la implementación del aumento por mérito, hemos retrasado la implementación del aumento por mérito y eso se da con mayor frecuencia respecto al resto de los países a nivel global. ¿Qué escenarios tenemos acá respecto al recorte salarial? Negociar con los empleados y comprometer sacrificios mayores en los cargos de mayor compensación. Son a veces fórmulas que hacen algunas organizaciones donde las reducciones sean con mayor magnitud en aquellos cargos que tienen mayor jerarquía. Tener conciencia sobre la calidad de vida detrás del pago. Hay veces que uno dice, mira, yo te puedo pagar tanto, quizás, no sé, la mitad, pero eso es efectivo para poder llegar a un mínimo para cumplir las necesidades básicas de los trabajadores. Y lo otro, revalorizar el empleo esencial. Hay muchos trabajos que hay veces que nosotros los subvalorizamos, por ejemplo, los de enseñanza, los trabajos de la salud, los trabajos, no sé, de los repartidores de basura, los trabajos de gente que nos reparte, que nos trae todos los despachos por estar en esta cuarentena, y esa gente, los trabajos de cuidado de enfermos, de adultos mayores, muchos de esos trabajos les pagamos muy mal. Y ahora que hemos visto en tiempos de crisis lo importante y a veces lo difícil también que hacerlo, de qué manera podemos tomar conciencia para revalorizar esos empleos también es una de las grandes oportunidades que tenemos. En cuanto a cuáles son las alternativas más significativas en compensaciones para los próximos 60 días, esta es una encuesta que tomó Mercer a 80 organizaciones. Eh, casi el 20% de ellas piensa aplazar o retrasar los aumentos de mérito, el 12 y tanto por ciento reducir el pago del bono del 2020, el 16 y tanto por ciento congelar los aumentos salarios y un porcentaje cercano al 13% que no tomará ninguna decisión. ¿Y a quién impactarán estas decisiones de aumentos salariales por mérito o pago de bono? Al 7%, 7,8% de los CEO, a los gerentes de primera línea, al 8% aproximadamente gerente subgerente y bueno, al 70% dice para toda la empresa. ¿Ya? Eso es un poco lo que se está midiendo actualmente. No hay tantas encuestas respecto a lo que están haciendo la organización a nivel general, excepto esta encuesta de la Universidad Católica, del Centro Microdatos de la Universidad de Chile, pero más bien con un índole social o del mercado del trabajo general.
Bueno, ¿qué están haciendo en cuanto a soluciones, a rediseño en términos de compensación? Bueno, actualizar los planes de incentivos, ahí después les voy a mostrar una lámina que eso no es algo que se haga con mucha frecuencia, por lo menos en Chile. Por ejemplo, para áreas de venta, redefinir los objetivos, todas las cosas pues, son modificables, son ajustables. Y ahí, bueno, si uno lo quiere hacer unilateralmente, probablemente va a buscar se va a encontrar con muchas barreras, pero si uno lo hace de manera convenida, es posible redefinir el objetivo, es posible cambiar las carteras de venta a la gente del área comercial, es posible también cambiar los KPI, las fórmulas de pago, dado la inviabilidad o lo poco realista que pueden ser hoy en día versus el tiempo que estas fueron definidas. También la gente está muy golpeada, está muy erosionada en términos físicos, emocionales, los reconocimientos no monetarios también es algo que mejora mucho la motivación, eleva el espíritu y bueno, cambiar distintos elementos del mix de venta es algo también que están considerando algunas organizaciones y esta eh, Asociación de Profesionales de Compensaciones es lo que recomienda que están haciendo algunas organizaciones dentro de los países desarrollados. En cuanto a los líderes de venta que intentan salvar la fuerza de venta durante el COVID-19, bueno, hay muchos cambios que se están ya originando. Estos son de Estados Unidos principalmente. Algunos están cambiando están dando pagos garantizados a lo que es el plan de incentivo, no solamente que esté sujeto al cumplimiento de KPI, de objetivos, están haciendo cambios en la cuota de manera de asegurarle ciertos mínimos, cambios en la fórmula, pero raya para la suma, solo el 18% no hace o hará nada. O sea, la mayoría de las organizaciones de Estados Unidos respecto a cómo están diseñando sus planes de incentivos, compensación variable, están teniendo algún tipo de acción. Sin embargo, en Chile, esto también es la encuesta de Mercer, donde contestaron esta pregunta 33 organizaciones versus de un total de 80, solo el 18% ha hecho algo. O sea, es inversamente proporcional a lo que vemos en nuestro país. Aquí tendemos a estar más inmovilizados respecto a ese ajuste, a ese rediseño de la manera de cómo pagar a la gente. Y bueno, de las 18% que efectivamente ha realizado algún tipo de acción, ¿cuáles son ellas? Que se bajó las metas, el target que le llaman, se garantiza un monto mínimo independiente del cumplimiento de los objetivos de los KPIs, foco en continuar reteniendo clientes, que son algo que le va a dar continuidad a la operación en el mediano o largo plazo, y también hacer un ajuste a los valores, a las metas de los objetivos definidos para la compensación variable que se entrega a los colaboradores. En cuanto a reclutamiento, la gran mayoría de las organizaciones, como se ha de esperar en estas ocasiones, ha congelado sus contrataciones, ¿ya? Y eso es porque, bueno, también algunas organizaciones, entre que ha reducido la demanda de su operación, está dando oportunidades de movilidad dentro de la organización. En cuanto a las mediciones del Banco Central, yo no sé ustedes si habían visto este indicador, pero es súper interesante. El Banco Central del año 2015 está midiendo la cantidad de avisos, que nosotros le llamamos en recursos humanos reclutamiento, lo que sería la atracción, el anunciar las oportunidades de empleo. Y acá, bueno, tenemos que estos avisos sobre la base 100 partió en el año 2015, los avisos, el eje acá que está a mi derecha, y estos avisos respecto al año 2015, que tenemos la base 100, se redujeron a un 25% de lo que eran en ese entonces. ¿Ya? Entonces, es lo que se espera, una abrupta caída en el año, a principios de este año, en enero, cuando bueno, veníamos arrastrando toda también la crisis anterior, teníamos una reducción del cerca del 70-60% y ahora estamos en el 25% desde el momento que se comenzó a realizar la medición. Entonces, esto también es un indicador respecto a lo inactivo que está haciendo nuestro mercado del trabajo respecto a ofrecerle oportunidades, o sea, a la gente que está quedando sin trabajo en la práctica, significa que le cuesta o le va a costar mucho más encontrar un empleo, dado a que estas oportunidades a nivel general se han reducido a un 25% de lo que eran
antes. Bueno, una de las cosas principales que nosotros tenemos que tener foco es que, como comentamos en un principio, los sectores económicos, las industrias que han pegado más fuerte de esta crisis son principalmente aquellas que emplean una gran mano de obra de trabajadoras mujeres, ¿ya? Y lo dramático de esto, acá tenemos la línea azul, lo que es la participación femenina, personas que deciden que tienen la posibilidad de trabajar, pero hay algunas personas que dicen yo quiero trabajar y buscan trabajo, y otras personas que deciden no participar en el mercado del trabajo porque tienen otros roles de trabajo, quizá, o sea, de trabajo no remunerado necesariamente, que hacen que no participen del mercado formal. Y bueno, lamentablemente, y por otro lado tenemos la ocupación femenina, o sea, cuál es la tasa de empleo que tienen las mujeres. En el año 2010, antes que empezáramos con este foco de mejorar la participación en el empleo femenino, de tratar de hacer crecer esto, que en términos también relativos, nosotros en Chile todavía, antes de esta crisis, seguimos estando muy mal respecto a otros países desarrollados, pero lo que quiero mostrar acá es que nosotros ya retrocedimos cerca de 10 años en cuanto a la tasa de empleo, de ocupación que tenían las mujeres en el año 2010. Eh, y eso, bueno, tiene que ver por un shock general del mercado, donde se han destruido muchos trabajos justamente en el sector económico donde son empleados mujeres, y también por el problema social que tenemos respecto al trabajo no remunerado, que en general desempeñan principalmente las mujeres, y que hoy en día ellas están en una situación más desventajada. Entonces, eso es una de las principales focos que nosotros debiésemos tener, cómo recuperar este avance perdido de los últimos 10 años, qué tipo de acciones vamos a generar. Una de las acciones, por ejemplo, que acá en Chile no se hace tanto, en Chile como que se habla de la meritocracia o a veces de las cuotas, pero otros países, organizaciones desarrolladas tienen la parte de acción afirmativa. La acción afirmativa es un equilibrio en darle prioridad a ciertos grupos que no son representativos, o sea, que son representativos de nuestra sociedad, pero que no están siendo representados en el mercado del trabajo. Y también la acción afirmativa tiene la ventaja de que no abandona la variable mérito. O sea, yo voy a estar contratando a estos grupos quizás que no están siendo representados en mi organización en el mercado del trabajo, pero asegurándome que estas personas también tengan el mérito suficiente. Y bueno, ahí es donde tenemos que tener foco. Se ha destruido la participación femenina en el empleo, retrocedimos 10 años, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos aplicar acción afirmativa en grupos de mujeres, en grupos, por ejemplo, jóvenes también, que les va a costar mucho encontrar trabajo, hay inmigrantes también que son parte de nuestro país y parte importante, contribuyente de nuestra fuerza laboral, a todas las personas que pertenecen en los quintiles de ingresos inferiores, a ellos el desempleo y la inactividad laboral y la participación también en una condición súper precaria de trabajo que el empleo informal le está afectando más, ¿ya? Entonces, y bueno, foco, ojalá en estos grupos desventajados, y foco también en tratar de reducir cualquier tipo de discriminación, de sesgo, tanto consciente como inconsciente, que pudieran aplicar los tomadores de decisiones a la hora de darle oportunidades de empleo a las personas. En cuanto a salud ocupacional, uno de los grandes desafíos también que tenemos en todas nuestras organizaciones. eh, Acá mostramos en esta encuesta del termómetro social del Centro de Microdatos una comparación con su estado de ánimo previo a la medida de aislamiento y cuarentena debido a la pandemia del coronavirus. ¿Cómo evalúa su estado de ánimo actual? Y bueno, lo que se ve acá en celeste y es justamente la parte negativa, que dice que está mucho peor o un poco peor. Y lamentablemente por la carga tanto laboral, por la pérdida de empleo, por la sobreexigencia del trabajo no remunerado, a las mujeres son las que les pega mucho más que a los hombres. Entonces, bueno, cuestiones que tenemos que enfrentar en salud ocupacional acá, salud reparatoria, eh, todos estamos sufriendo algún tipo de daño emocional,
físico, y hay personas que lo están sufriendo con mucho mayor énfasis, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos proveer una contención y una reacción ante este daño de la salud, tanto física, psicológica, emocional de las personas? También tenemos el tema de salud preventiva. Estamos viendo en Europa también países que se habían superado ya el crecimiento de sus contagios, el crecimiento de la gente muerta. Sin embargo, ahora se están observando algunos rebrotes. Entonces, ¿de qué manera podemos generar condiciones de salud óptimas para cuidar a los trabajadores una vez que ellos vuelvan al trabajo? Bueno, todos los protocolos sanitarios nunca son insuficientes, entonces ahí tenemos mucho que aprender. Temas también de violencia física, psicológica. Esto era en momentos de mayo cuando no habían tantos casos. Hoy en día creo que han subido, no sé, 600, 700, 800% los casos de violencia, algo también que nos compete a todas las personas. Porque bueno, nadie quiere que alguien cercano a uno, especialmente las mujeres, vivan en sufrimiento. Y bueno, siempre nos preguntamos, una de las grandes discusiones hoy en día es el teletrabajo. Y el teletrabajo, bueno, está produciendo también algún tipo tiene ciertas ventajas respecto a la quizá cuando, siempre y cuando también haya las condiciones adecuadas de producir eh, comodidades respecto al traslado, respecto también a poder atender los requerimientos de nuestra casa, de nuestra familia, pero también tiene distintos efectos lo que es la salud de las personas, ¿ya? Y bueno, primero que todo, moderar la expectativa. Latinoamérica no está preparado para que para que pueda convertir todas sus ocupaciones, todos los roles laborales dentro de las organizaciones a formato de teletrabajo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta encuesta del Centro UC, Estudio Longitudinal de Empleo COVID-19, y se les pregunta, considerando sus funciones y tareas en su empresa o negocio, gente asalariada, ¿podría desarrollarlas vía teletrabajo? Y o sea, 2/3 de la población responde que no podría desarrollarla en absoluto. Hay muchos trabajos productivos, no sé, construcción, actividades de manufactura, extractiva, preparación de comida, de hotelería, que no es viable hacerla en teletrabajo. Los servicios profesionales, gente que tiene, no sé, ha pasado por la universidad, trabaja en temas de gestión, en cargos de soporte, en cargos de primera línea, quizás muchos de esos sí, pero eso no es la gran masa de trabajadores de nuestro país. Entonces, el idilio del teletrabajo es solamente para la menor porcentaje de trabajadores de la población, pero la mayoría no tiene esa posibilidad. Y bueno, uno de los desafíos, cómo podemos capacitar, rediseñar los roles de trabajo de la organización y proveerle más herramientas a aquellas personas, por ejemplo, que no tienen la capacidad hoy en día, de acuerdo a cómo está definido su rol, para que lo hagan a través de teletrabajo. Bueno, hay distintas prácticas en temas también de salud ocupacional, esto lo pueden chequear ustedes, pero acá les menciono el caso de Enel. Ellos tienen una guía, un manual de buenas prácticas que pueden acceder. Eh, bueno, hay otros desafíos también que tenemos que considerar el teletrabajo. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos quizás un problema cultural negativo en nuestro país, en nuestro mercado laboral, que somos muchos, no confiamos siempre en los trabajadores, somos mucho del control, del estar observando, del presentismo. Entonces, ¿de qué manera podemos generar mejores sistemas de gestión por objetivos, gestión del desempeño, cosa que la gente pueda ser medida por cumplimiento de su objetivo y no por el control, porque el control también, cuando se traslada al hogar a través del trabajo, genera problemas de salud en las personas, donde al final no tiene límite de su jornada de trabajo, horario diferido, lo que es la ingresa y salida de turnos, etcétera, ¿ya? Pero al final, mensaje, el teletrabajo es algo que todavía tenemos mucho que mejorar, sin embargo, no es para todos o todas las trabajadoras. Bueno, hay distintas tecnologías también que se están desarrollando, ahí estamos viendo sobre todo también en países asiáticos, para hacer tracking, para hacer distanciamiento social, que es algo que podemos aprender. Acá tenemos algo de Amazon también. Esto hay que educar a la gente, todos tenemos que irnos formando para aprender cómo protegernos mejor.
Y bueno, como en comentarios finales, tenemos desafíos económicos, organizacionales y sociales. Recuerden que la gente puede tener movilidad social, puede acceder a una mejor calidad de vida, principalmente bajo los ingresos que adquiere en su trabajo. Entonces, las desigualdades que nosotros estamos muy acostumbrados acá en Chile, de muchas inequidades, ahora se van a ver potenciadas mucho más, o se están viendo potenciadas respecto a esta pandemia, de cómo nosotros podemos reorientar nuestros objetivos, por ejemplo, en lo que es el reclutamiento, para ofrecerle oportunidades a aquellas personas, grupos de trabajadores que están sufriendo más carencias, están sufriendo mayores pérdidas en lo que es esta realidad. La flexibilidad es algo muy positivo que se puede, yo creo que nos va a ayudar a empujar a muchas organizaciones a que crean en esta alternativa. Sin embargo, recuerden también que no es para todos o todas las trabajadoras. Tenemos que preocuparnos de la salud física y mental, es algo que no tenemos que dar por descontado. Detrás de esos problemas de salud hay sufrimiento y en ese sufrimiento y problemas de salud hay caídas en lo que es la productividad y lo que son las capacidades de las personas. Y bueno, hay muchas maneras también de poder adaptar nuestro esquema de compensación. Estamos viendo que en países desarrollados sí lo están haciendo, pero acá en Chile todavía no estamos quedando atrás. Estamos un poco paralizados respecto a los ajustes y a los acuerdos que se pueden generar con trabajadores. Bueno, esto es un poco quizás mensaje para mi propia realidad. Esta crisis subraya la necesidad de que los académicos de gestión tomen un giro social y examinen cómo las prácticas organizacionales interactúan con la desigualdad económica y social. Y sí, nosotros en nuestras organizaciones, cuando no tenemos el profesionalismo que corresponde, estamos llenos de sesgo en esa toma de decisiones. El resultado nos muestra que toma mucho tiempo poder generar igualdad de condiciones y de oportunidades para grupos que no han penetrado como debiesen al mercado del trabajo. Entonces tenemos que hacernos cargo nosotros también para ir equiparando y para ir aportando a nuestra sociedad, a nuestro Chile, a mejorar esas desigualdades. Y bueno, esta cita también me gustó bastante. La pandemia de la enfermedad del coronavirus nos demanda la construcción de un nuevo modelo de desarrollo con instituciones más redistributivas que tengan mayor preocupación por las minorías, las mujeres y los adultos mayores. Eh, el problema, el desequilibrio en temas de desigualdad en Chile no se arregla solo, no se arregla con temas, solamente con política pública. El Estado puede proveer ciertas garantías para mejorar calidad de salud, de educación, pero no va a reemplazar el ingreso y las oportunidades y la movilidad social que pueda tener la gente a través del trabajo que ejercen en las organizaciones. Y bueno, al final considerar que veamos todas las alternativas posibles para proteger el empleo, dialoguemos con las personas de manera individual, de manera colectiva. La gente está viendo cómo emergen las distintas dificultades que también tienen las organizaciones para poder subsistir. Busquemos esos acuerdos a través del diálogo, a través de sacrificios que tienen que ser hechos por todas las personas que son parte de la comunidad, no solamente los trabajadores al perder, ojalá que no sus trabajos, sino también por sacrificio del capital, de los accionistas, de los proveedores, para renunciar quizá a lo que estábamos acostumbrados antes en el pasado, de manera de poder salir adelante como sociedad y como equipo, como organización ante lo que es esta crisis. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, ahora pasamos a preguntas. Voy a dejar acá de... Ok, tengo varias preguntas. Ahí el moderador, Sebastián, Nicole, procedo a leerlas y a contestar. Hola Sebastián, sí, no hay problema, puedes ir leyendo las preguntas, si quieres también vamos pimponeando, te voy ayudando. Ok, ¿cuáles son las industrias que debiesen tener una rápida recuperación? Mira, depende yo creo que de las restricciones. Hoy en día la industria de la construcción, de hotelería, lo que es el comercio, está siendo sumamente afectada.
Pero también hay restricciones, por ejemplo, el retail, el retail a través del comercio electrónico puede paliar súper parcialmente lo que es su actividad y su intercambio comercial versus lo que tenía de manera presencial. O sea, yo conversando con gente del retail, varía entre el 10 y el 20% lo que reemplaza el comercio electrónico versus lo que ellos pueden atender sus tiendas. Entonces, a medida, por ejemplo, que esas tiendas puedan abrir al público con todas las normas de seguridad, es que pudiese, y bueno, y depende cuáles van a ser esas restricciones, hasta cuándo va a llegar el aislamiento, en la medida que pudiésemos nosotros obtener una mayor y más rápida recuperación. Pero cuando si es que se levantan esas restricciones, yo creo que nuestra economía es dinámica y bueno, y también nuestra economía depende mucho del consumo de la gente, o sea, de la compra de las personas. Y si muchas personas también pierden el empleo, vamos a tener una porción de la población que no va a estar consumiendo y vamos a tener otra porción de la población que va a estar con miedo a perder su empleo y va a estar con una actitud mucho más conservadora. Entonces, depende también de qué tanto dinamismo podemos darle nosotros y seguridad a la gente para que pueda ir recuperando su empleo y dentro de lo posible una mayor estabilidad. También preguntan acá cuáles son las tendencias en práctica de gestión de personas que proyecta ocurrirán con mayor probabilidad una vez superada la crisis de la pandemia. ¿Cuáles cree que deberían ser a partir de las lecciones aprendidas? Bueno, una vez superada la pandemia, definitivamente lo que es el reclutamiento y la selección de personas, de lecciones aprendidas, tiene que ver con de cómo podemos otorgar mayores oportunidades a aquellos grupos desventajados que tuvieron una interrupción, una pérdida del empleo, cómo podemos recuperar esas tasas de ocupación de empleo que retrocedimos 10 años, por ejemplo, para lo que es el empleo femenino, así como también una serie de otros grupos desventajados. Hay grandes oportunidades también, por ejemplo, de lo que hemos aprendido el teletrabajo, de integrar a personas con discapacidad, que antes pensábamos que tenían que asistir obligatoriamente para poder desenvolverse a lugares de trabajo, que ojalá sí lo hacen, porque eso también tiene un significado para esas personas y social, pero también pudiésemos generar oportunidades por ese lado. ¿Qué práctica adoptada en periodo de crisis crees que se mantendrán post-crisis? ¿Qué aprenderemos? Bueno, práctica en cuanto a la flexibilidad laboral, bueno, el teletrabajo es una de las tantas formas de flexibilidad laboral. O sea, ojalá pudiesen, por ejemplo, tener lo que en algunos países desarrollados es que dos personas, por ejemplo, comparten un mismo puesto, o de que la gente pueda desarrollar trabajo en jornadas reducidas. Eh, Como que todavía somos demasiado tradicionales en lo que es flexibilidad laboral y ojalá eso lo pudiésemos ir ahora adaptando e ir mejorando a través del tiempo y eso yo creo que sería uno de los grandes aprendizajes. La salud de las personas, la salud ocupacional, yo creo es un tremendo aprendizaje. Hoy en día tenemos industrias, por ejemplo, como la minería, como la energía, como la construcción, que son muy preocupados de reducir los riesgos de la salud de las personas, de los accidentes, pero en muchas otras organizaciones eso es más bien algo que es ajeno o no existe por lo menos una prioridad. Entonces, la salud de los trabajadores yo creo que es un súper buen aprendizaje para que sea extendido en todas las industrias y lugares de trabajo, eso lo considero como un aprendizaje. Cuando dejemos atrás la pandemia tendremos una nueva forma de operar, por ejemplo, teletrabajo. ¿Cómo afecta esto a las compensaciones actuales y futuras? Eh, bueno, yo creo que sí las afecta, pero también sujeto a que, algo mencioné ahí en la presentación, de que podamos asegurar también una buena gestión por objetivos, o sea, darle la oportunidad a la gente que pueda hacer teletrabajo, pero siempre y cuando no sea medida por el presentismo, por el control que tenemos a hacerlo en nuestra organización en Chile, sino más bien por el cumplimiento de objetivos, ya sea en términos fijos, por lo que sería su relación contractual, pero también en términos de incentivos. Entonces, sí es posible, pero sujeto también a cómo los vamos a medir y cómo vamos a recompensar a las personas de acuerdo a esa medición. ¿Cómo es el futuro de las capacitaciones en Chile de manera presencial? Yo creo que una
una manera óptima, pues quizá asumiendo también que la capacitación, la formación online presenta oportunidades de costo, es tener algún tipo de mixto. Muchos de los aprendizajes que son más efectivos son aquellos aprendizajes que son experienciales, donde nosotros podemos aprender de otros y con otros. Entonces yo creo que eso es irreemplazable. Con el mejor curso en línea, nada va a reemplazar ese aprendizaje que yo puedo hacer a través de un proyecto, con un grupo colaborativo, donde voy complementando distintas experiencias, habilidades de las personas. Entonces, para mí, el futuro es, ojalá, buscar un mix entre lo presencial y también lo que uno puede ir avanzando de manera individual, quizá online, ¿ya? Si bien he leído bastante info sobre el teletrabajo y las desvinculaciones, no he visto mucha sobre qué sucede con las personas que han sido suspendidas y qué sucederá con ellas cuando vuelvan al trabajo, porque pienso que su engagement con la empresa cambiará. Sí, yo creo que esa pregunta es súper incierta. ¿Qué va a suceder con esas personas? El escenario negativo es que, por ejemplo, a ninguna de esas personas se les va a terminar desvinculando, que pierdan su empleo. El escenario positivo es que quizás se redefinan sus condiciones contractuales. En el caso también realista, que la empresa, por ejemplo, no puede mantener el 100% de sus trabajadores con las mismas condiciones, quizás de jornada o salariales. Eh, ¿Qué mecanismos ahí se pueden otorgar para redefinir, eh, reacordar con las personas o con grupos negociadores cuáles podrían ser a medida que vaya mejorando la situación? Porque esto también uno tiene que ser responsable. O sea, si es que uno le va a reducir condiciones que van a significar un menor ingreso a la gente porque va a trabajar menos, etcétera, ¿de qué manera vamos generando condiciones de que cuando mejore la situación eso se le va a restablecer las condiciones normales o regulares de empleo? Claro, su engagement con la empresa cambiará, sobre todo si las decisiones respecto a interrupciones, de vinculaciones quizá de pares de estos trabajadores fue hecho de manera unilateral, sin habiendo quizá protegido las condiciones pactadas inicialmente con esos trabajadores. ¿Cuál será el rol de la universidad en este nuevo escenario, especialmente pensando en la reconversión de trabajadores? Eh, Sí, buena pregunta. Bueno, las universidades principalmente se encargan de trabajadores que no necesariamente están siendo los más afectados por esta crisis. O sea, los trabajadores de menor calificación que tienen, por ejemplo, ser trabajador de empresas de servicios transitorios o que trabajan en industria que no necesariamente requieren una formación técnica o profesional, son los que están siendo más afectados. Pero universidades que también consideran estas, son parte de lo que es la formación técnica de trabajadores, yo creo que tienen que buscar algún tipo de orientación para desarrollar competencias asociadas a la innovación, asociada también a la tecnología, asumiendo, por ejemplo, de que de qué manera nosotros podemos, a través de esa inversión en tecnología, que sean ejecutadas por trabajadores, no necesariamente con un sombrero, o con un rol profesional, sino que trabajadores también que son parte de la cadena productiva. Entonces, ¿de qué manera podemos darle mayor formación a esos trabajadores para que vayan desarrollando esas competencias tecnológicas que puedan hacer su trabajo quizás de manera remota? No sé, también hay máquinas que se manejan de manera remota, pero para eso no solamente hay que achacarle la responsabilidad de que el trabajador tiene que reformarse en cuanto a sus habilidades. O sea, hay muchos cambios también que tienen que hacer las propias organizaciones, y mayor inversión en tecnología, mayor inversión en gestión, en profesionalismo, para generar mejores posibilidades a que trabajadores pueden reconvertir sus roles y así aplicar mayor digitalización o tecnología en sus trabajos. ¿Qué porcentaje se proyecta de baja de rentas y en cuánto tiempo se cree que se recuperarán las rentas actuales? Eh, Sí, bueno, lo que son las proyecciones de
la recesión que vamos a vivir este año es que el próximo año se va a recuperar a, no sé, creo que 4 o 5% va a ser nuestro PIB, o 6% quizás también, viendo el rebote. El año 2022 va a ser cerca del 3-4%. Entonces, eh, para empresas que están siendo altamente afectadas, llámese por ejemplo empresas de transporte, de aviación, de hotelería, yo creo que va a ser un par de años que quizás pudiésemos recuperar mejores condiciones de empleo y que eso al haber mayores demanda de trabajadores, mayor competencia, ese va a producir como efecto, como consecuencia, el mejorar las remuneraciones. Pero depende mucho de la actividad económica que tenga las distintas industrias y que eso, bueno, obviamente le cascadea a las organizaciones. Si eso mejora, por la ley de oferta-demanda, van a mejorar las rentas también de esos trabajadores. No sé, Nicole, Sebastián, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Seguimos con preguntas? Quedan varias preguntas, Sebastián. Quizás dar unos 5 minutos más para seguir cerrando. ¿Te parece? Ya, ok. Tres preguntas más. Ok, a ver. A ver, profe, un gusto volver a escucharte. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de ajustes en las compensaciones se recomienda hacer? Tal vez estamos inmovilizados por el miedo a establecer medidas que puedan ser transitorias. Sí, yo creo que a ver, poniendo un supuesto sombrero así de empleador, las organizaciones están temerosas quizá a asegurarle una remuneración a la gente sin que las personas puedan tener la capacidad de generar resultados, ¿ya? Entonces yo creo que quizá un intermedio puede ser un mix. Reducir quizá los bases, la compensación fija de las personas, a cambio también de que los trabajadores puedan cumplir ciertos indicadores que están siendo, produciendo las mayores mermas en ingresos, en su operación, en su productividad en las organizaciones. Y que, bueno, asegurarle un base que, pues, donde las personas puedan por lo menos satisfacer sus necesidades originales, básicas, y lo otro que vaya en relación a la productividad que ellas tengan, pero también asegurándole algún tipo de mínimo respecto a esa compensación variable, que es un poco lo que se ve que han hecho organizaciones en países desarrollados. Y bueno, y lo otro es, o sea, acá uno no tiene por qué casarse para siempre, o sea, uno puede ir cambiando las condiciones, y también siendo lo más honesto y transparente, decir, mira, yo voy a reducir tal condición, tanto en hora, no sé, te voy a dar vacaciones, bueno, eso no se puede hacer, pero cualquier término que se pueda flexibilizar, pero también sujeto quizá a acuerdos, eso no necesariamente tiene que ir en contrato, o a políticas que se vayan haciendo que a medida que se vaya reactivando la organización o la industria, esto van a haber porcentajes de manera progresiva que se van a ir regularizando, equiparándolo a condiciones pre-pandemia. Entonces, yo creo que todas las cosas son arreglables y conversables y al final el no hacer nada nos lleva lamentablemente quizá a tomar decisiones muy unilaterales que terminan produciendo el efecto más negativo, que es quizás la pérdida del empleo de ciertas personas. Entonces, ¿de qué manera podemos transparentar la información? A veces que también ese secretismo que tenemos de manejar, no sé, que no se transparentan bien las utilidades de las ganancias de la organización, versus también lo, de cómo se puede compartir eso con los trabajadores y ahí decir, mira, estos son los números rojos, si es que nosotros llegamos, estos son los números rojos y qué sacrificios tú puedes hacer como trabajador o como grupo negociador, como sindicato. Esto te lo voy a ir compartiendo contigo mes a mes. Cuando pasemos del umbral a ciertas condiciones favorables financieras, así vamos a cambiar, pero hay que transparentar la información pensando que al final esta crisis, o sea, son los trabajadores los que van a levantar la organización, la van a levantar la empresa, y esta crisis le está pegando a ellos, le está pegando al accionista, le está pegando también a los que dirigen la organización.
Pregunta acá Enzo, ¿el teletrabajo llegó para quedarse? Sí, o sea, yo creo que el teletrabajo es una ventaja en condiciones normales. Ahora no es tan bueno porque todo el mundo está en teletrabajo, a veces en una casa, no existen los espacios. Los padres, especialmente las madres, tienen que dedicarse también a ser tutores, a cuidar a sus adultos mayores, a cuidar a los niños. No lo pueden delegar como lo hacían antes, entonces las condiciones, bueno, y todo el contexto externo que nos estamos medio enfermando, o quizás la gran población ya de Chile está media enferma, eso nos genera sensaciones y emociones a veces desagradables con el teletrabajo. Pero cuando uno lo puede combinar, yo creo que es una ventaja, una tremenda oportunidad para las organizaciones. ¿Cuál es el paradigma que usted indica que se debe romper de manera más específica en torno a los sueldos de la empresa, distribución de utilidades, etcétera, si los modelos son comprados actualmente y requiere de un ajuste del mercado en el mediano y largo plazo? Yo creo un paradigma tiene que ver quizá en estas condiciones, bueno, a ver, poniendo también la posición de los empleadores, ellos dicen, mira, yo en realidad, o sea, ¿cómo te voy a mantener la relación contractual si no puedo pagarte? Eh, y bueno, quizás se quedan con el mensaje, con el discurso, pero hay que mostrarle a la gente qué significa no poder pagarle, que antes recibían en ingreso, no sé, tantos millones de pesos y recibe tanto, que al final para poder cubrir lo que es los costos fijos de remuneraciones es tal porcentaje de lo que es todos los gastos de la organización. Si ese paradigma, nosotros pudiésemos ser organizaciones más abiertas y transparentes y que eso nos sirva como medio, como insumo para generar conversaciones y acuerdos más ricos y que generen un mejor entendimiento, yo creo que es uno de los principales paradigmas que pudiesen fomentar más el acuerdo y la colaboración entre trabajadores y empleadores en una organización. No más preguntas. Sebastián, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la charla. Actualmente tenemos 92 conectados, les agradecemos a todos los asistentes también por su tiempo y eso, recordarles que la charla fue grabada, así que también la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver. Bueno, yo quiero terminar de agradecer a todos los asistentes, gracias por escucharme. Yo no soy charlista, pero bueno, esto lo hice con mucho profesionalismo. Y bueno, y recuerden, los datos, la cabeza nos ayudan a tomar buenas decisiones, pero en el contexto actual tenemos que usar la cabeza y también el corazón, porque hay gente que sufre y hay gente que está necesitada y ocupar ese corazón nos va a ayudar a generar también mejores equilibrios. Así que razón y corazón. Súper bien, Sebastián, muchas gracias. Razón y corazón entonces. Muchas gracias. Extraordinaria la presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oye, está mandando las publicaciones de los créditos.
Veo comentarios. Comentarios, preguntas. Marioli, estás con el micrófono encendido.